Hola, yo soy Angie. He encontrado esperanza en la iglesia y me apasiona compartir su belleza con el mundo. Te invito a que inspiremos a quienes nos rodean antes de que expiremos, como luz para el mundo, en donde tu presencia hace que la luz sea más fuerte. Bienvenido a Haciendo Eco, un espacio donde se comparten historias y puntos de vista sobre cómo vivir la vida con audacia. Un espacio para recargarse, ya sea que te sientas perdido, en la cima del mundo o atrapado en tu propia cabeza. Recuerda, no estás solo aquí. Hola hermanos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco Podcast. Yo creo que es uno de los más esperados. Aquí vamos a contestar las preguntas que nos hicieron llegar a través de Instagram y WhatsApp. La dinámica será, yo voy a decir la pregunta y el padre Marlon se encargará de contestar. Vamos a tratar de ser muy objetivos en las respuestas, muy concisos. Así que ya sin más que agregar, comenzamos. La primera pregunta dice, ¿por qué algunos católicos no ven bien a los de Renovación Carismática, incluso sacerdotes? Bueno, el principal motivo porque en algunas ocasiones los movimientos de renovación carismática son como de alguna manera vistos de una manera incorrecta, o algunos sacerdotes o incluso hasta obispos piden ciertas cuestiones. Es definitivamente, y creo que lo esencial es por una espiritualidad mal manejada en la que quien participa de la renovación carismática participa desde una perspectiva en ocasiones lejana a lo sacramental. Y no nada más a cuestiones desacramentales, sino de los mismos sacramentos. Es decir, la renovación carismática en algunos lugares, en algunas partes, ha excedido un poco la cuestión de cómo acercarse a la cuestión de los dones, que es algo que existe, que es algo que está dentro de nuestra iglesia, que el mismo San Pablo lo va a hablar desde los principios de la iglesia. Es una realidad, nada más que en ciertas ocasiones estos movimientos tienden más a buscar una cuestión experiencial, sensorial, a través de los carismas, que en realidad encontrar y acercarse a los frutos de los sacramentos. Esa es la principal razón y la única razón por la que algún movimiento carismático en algunos sectores es señalado. Sí, ojo, nada más quiero aclarar aquí así rápido, Angie, no todos los movimientos carismáticos son malos, no todos tienen esta misma esencia. La mayoría de ellos entienden perfectamente que toda oración y que todo movimiento y que la esencia de un acercamiento a cualquier petición al Espíritu Santo tiene que llevarnos al encuentro con los sacramentos, la Eucaristía, la penitencia, en el caso de los niños al bautismo, la confirmación, en el caso de los enfermos, la unción de los enfermos, etcétera. Entonces, es nada más la cuestión. En ocasiones, el movimiento carismático se tiende a alejar un poco buscando solamente experiencias sensoriales, emocionales, y se aleja de los sacramentos que son el centro de toda nuestra fe, especialmente la Eucaristía. La segunda pregunta viene como que ligada a esto. Yo quisiera preguntar acerca de en qué se basan los catecúmenos, carismáticos y todos esos grupos. Casi no estoy informada de ellos. ¿Qué hacen en diferencia a nosotros? Ok, primero que nada tenemos que entender que catecúmenos hay en toda la iglesia, ¿sí? En toda la iglesia, dentro del rito de Occidente, el rito que nosotros celebramos, hay catecúmenos. En tu diócesis, en mi diócesis, de quien nos esté escuchando seguramente habrá escuchado en algún momento la formación de los catecúmenos. Ellos son aquellas personas que, superando la edad para recibir los sacramentos a una edad infantil o han rebasado la edad infantil, según el derecho canónico, tienen que recibir ya una formación especial. Generalmente es una formación de un año, es una formación en la que el día del, por ahí, si alguien nos escucha y ha visto que el sábado santo, por la noche, en la vigilia, hay la celebración de un bautismo, de una confirmación, incluso hasta de un matrimonio, que quizá alguno de los dos o los dos recibieron los sacramentos de iniciación, Eucaristía y confirmación. Ellos son los catecúmenos.
Ahora, que haya distintas formas de formación en algunos lugares, en algunas parroquias, pues ya dependerá de la dinámica diocesana, de la dinámica que pide algún obispo, la dinámica que pide algún párroco, pero catecúmenos son eso. Aquel que se está formando, catecúmeno viene del griego, catecúmene, que es aquel que se está dejando enseñar, ¿sí? Es aquel que está creciendo en conocimiento. Entonces, la distinción de un catecúmeno o de estos movimientos como tal no es tanto, sino que es una formación aparte porque tienen que recibir una formación especial. Al ser ya personas con una edad en la que la razón ya juega un papel importante, se les tiene que dar una formación especial. La tercera pregunta dice, Uh-huh. ¿qué onda Venga. con el mindfulness? Veo que algunos católicos, sacerdotes, también lo aprueban, pero no sé, cada quien piensa diferente. ¿Está bien practicar este tipo de meditación? Ok, el mindfulness, el riesgo que podemos correr cuando nos acercamos a este tipo de meditaciones se llama individualismo espiritual. Si tú en la vida diaria, en el día a día, has llegado a padecer o has llegado a ver cómo cuando alguien es individualista, hace daños en su entorno o hace daño en su entorno, es alguien que es egoísta, es alguien que seguramente ve poco por los demás, es alguien que seguramente es ajeno a las necesidades. En el mindfulness se puede llegar a experimentar esto a nivel espiritual, lo cual es muy riesgoso, porque este tipo de meditación en realidad no tiene un camino o no tiene una forma hacia o no te lleva a un lugar donde tú realmente encuentres respuestas con mayúsculas. El riesgo que se puede llegar a correr con este tipo de práctica es llegar a encontrar lo que tú quieres escuchar, porque esto es lo que me hace sentir tranquilo, porque esta meditación es lo que me hace sentir en paz, pero realmente te estás confrontando a nivel de conciencia, a nivel de espíritu, en algo que te hace realmente ir a lo profundo, a la raíz de aquello que vamos día a día cargando, sea de gratitud, sea de dolor, sea de alegría, sea de tristeza. Ese es el principal riesgo, Angie, quienes escuchan, de practicar este tipo de meditación, porque para eso tenemos las propuestas de la iglesia para confrontarnos en el silencio con Dios, a través de un diálogo. Hay muchos, en tu podcast, Haciendo Eco, si no me equivoco, hay una bitácora en la cual se nos habla de formas de acercarnos a la oración, y entonces la conclusión podría ser esa, ¿no? O sea, entender que el riesgo está en un individualismo espiritual que nos podría llegar a no encontrar respuestas o encontrar respuestas a la comodidad de lo que yo busco y no a tratar de confrontar mi vida con la voluntad de Dios. Sí, en la tercera temporada fue que abarcamos los tipos de oración, entre otras cosas, pero sí, Bueno, ahí pueden pero encontrar. ahí está, perfecto. Otra pregunta que viene relacionada a la oración. ¿Qué actitud de oración se debe tomar en el momento de la plegaria eucarística, cuando nos ponemos de rodillas? Ahí se puede hacer oración por otras personas o si por el contrario se debe hacer más contemplativa. Lo mismo para la comunión. Cuando uno recibe la comunión se arrodilla y ahí ¿qué actitud de oración se debe tener? Creo que son dos momentos, bueno, no creo, son dos momentos distintos. Uno es el momento propiamente de la consagración, de lo que Santo Tomás va a llamar la transubstanciación, el momento en el que lo que ofertamos de pan y de vino van a dejar de ser eso. Y ojo con esto que estoy diciendo, porque muchas veces por ahí nos quedamos en el discurso de lo sencillo que es muy bello, evidentemente, pero ya no es pan lo que va a suceder después, lo que viene después ya no es pan, es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué actitud en ese momento de la consagración, cuando nos ponemos de rodillas, cuando el sacerdote hace la epíclesis sobre la ofrenda del pan y del vino para que el Espíritu Santo descienda sobre sus manos y a través de sus manos se haga la consagración, el cambio de la forma del pan al cuerpo de Cristo, de la sustancia, perdón, del pan y del vino a la sangre, es una actitud de adoración, de total contemplación a aquel momento. Es decir, es una actitud en la cual el silencio tiene que hacerse presente
no solamente a nivel físico, sino a nivel interior. Lo que estoy contemplando, Señor, va a decir el Papa Benedicto, ¿verdad? Es el momento en el que el cielo y la tierra se unen. Es un momento donde yo tengo que ignorar todo lo que pueda haber en torno a mi vida y concentrarme plenamente en lo que está sucediendo. Físicamente quizá yo no alcance a percibir algo, aunque existen los milagros eucarísticos, evidentemente, ya podría ser tema de otro momento. Físicamente yo no estoy contemplando algo, pero, o sea, está dándose ese momento. Tenemos que tener una actitud de total adoración, silencio, porque es el momento magno de toda nuestra fe. No hay un momento más sublime dentro de nuestra vida de fe y de nuestro caminar hacia la eternidad, porque esa es precisamente la Eucaristía, la prenda de lo eterno, que el momento en el que el Espíritu Santo desciende en las manos del sacerdote y hace que aquel pan y aquel vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso mi corazón no puede estar en otra parte más que en la adoración, más que en la figura de lo que está sucediendo, en un silencio total de el alma para vivir ese encuentro. Ahora, en torno ya a recibir la comunión, ahí ya es una cuestión más de conciencia y más de actitud personal. Si a mí me lo preguntas, la primera actitud que debemos de tomar es de gratitud, porque te estoy pudiendo comulgar, Señor, porque estoy pudiendo entender mi vida a través de mi encuentro contigo sacramentado, ¿sí? Estoy consumiendo tu cuerpo, estoy tomando vida por ti. Entonces, la actitud de la gratitud, la actitud de saber ser agradecidos por ese momento será la primera actitud que debemos de vivir, de tener. Luego ya habrá, te digo, a nivel ya de conciencia, quien quizás se regale aquel momento para el silencio, para ofrecerlo por alguien más, para ofrecerlo por alguna situación en específico, no sé, ya eso dependerá evidentemente de qué situación estemos viviendo en ese momento de nuestra vida cada uno, pero siempre entendiendo que lo que estoy recibiendo es el sentido de mi vida. Qué bonito eso. Sí, es demasiado hermoso y es algo que no podemos jamás dejar pasar. Bueno, la siguiente pregunta dice, está relacionada con la que se hizo en el Concilio Vaticano II y las reformas que tuvo la Iglesia Católica en general. He visto muchos comentarios de muchos católicos que dicen que fue lo peor que le pudo pasar a la Iglesia Católica, otros que era necesario. He visto que la Iglesia en parte está dividida en esto. Ok, bueno, esta es una pregunta que hasta el día de hoy sigue causando mucho revuelo en algunos católicos, incluso gente que desde fuera ve a la iglesia, porque sí, definitivamente ha causado mucho ruido. Yo en lo particular lo comparto, ¿verdad? Yo creo en lo personal que no hemos asimilado por completo la riqueza del Concilio Vaticano II y es por eso que en algunos círculos de la iglesia no se asume o no se le da la hospitalidad que debería al Concilio Vaticano II. Aquí hay cuestiones así, porque también podría ser un capítulo completo, o hasta 2, o hasta 3, o sea, hasta una temporada se podría llevar esta cuestión de la comprensión de Vaticano II, ¿no? Generalmente un concilio tiene la mayoría de los concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén, concilio de Dira, concilio Constantinopla, todos los concilios a lo largo de la historia de la Iglesia tienen como intención una solución dogmática, es decir, dejar en claro una verdad de fe. El Concilio Vaticano II no tiene esta intención. Es más bien un concilio pastoral. La intención del Concilio Vaticano II es una intención evangelizadora, es una intención de abrir, como lo va a decir el mismo Papa, que inaugura la sesión, o el que pide o el que dice, a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos un concilio para hacer un ayornamiento, ¿verdad? Que se abran, ¿verdad? Que entren nuevos aires a la iglesia. Es con la intención, pues, de buscar un acercamiento. No que el mundo entre en la iglesia, sino que la iglesia entre en el mundo de una manera en que pueda encarnar la verdad que la iglesia posee. Quienes se oponen al Concilio Vaticano II, generalmente su discurso va en la línea de que la iglesia dejó que el mundo entrara. Y la intención de quienes participaron en el concilio y la intención de todo lo que la iglesia va a proponer en este concilio, por el contrario, hacer que la iglesia se pueda abrir al mundo de una manera diferente, no para que el mundo entre, sino para que el mundo vea la verdad que poseemos. Esta es la maravilla del Concilio Vaticano II. La iglesia vivía
en una época, te digo, ya son cuestiones históricas que se tendrían que revisar y que se tendrían que ver de una manera más profunda, pero estábamos en un proceso histórico bastante fuerte para el mundo y la iglesia de alguna manera se estaba quedando un tanto rezagada, ojo, no por lo que contiene la iglesia en sí, sino por lo que el mundo estaba caminando, estaba recorriendo. Entonces, urgía que la iglesia de alguna manera fuera firme en lo que era en lo que es la verdad, no su verdad, lo que es la verdad, lo que tiene la iglesia de riqueza espiritual, de riqueza humana, de riqueza trascendental, de la profundidad de lo que es la iglesia. Entonces urgía definitivamente que viniera este ayornamiento, ese momento en el que la iglesia mostrara al mundo quién es la iglesia de Cristo. Que de aquí vengan situaciones que de pronto todavía hay quien no comprende, hay quien no quiere asimilar, hay quien históricamente no ha entendido, esa es otra cuestión. Pero de ahí a decir que el Concilio Vaticano II es lo peor que le ha pasado a la iglesia, creo yo que sí es un error doctrinal grave, porque aún cuando no pudiera parecerte algo de lo que el Concilio Vaticano II propuso, si el Espíritu Santo vino y obró de esta manera en la iglesia de nuestro tiempo, en la iglesia moderna, yo prefiero la comunión con el Espíritu Santo en la iglesia de esta forma que aferrarme a una valentía que me haga caer en el cisma. Muchos padres, muchos obispos, muchos laicos tuvieron que adecuar su forma de pensar, no a lo que los hombres querían, sino a lo que el Espíritu Santo propuso en un momento histórico indicado en unas coordenadas precisas y exactas. Concilio Vaticano II tiene mucha riqueza, aún no lo hemos asimilado, aún no lo hemos caminado realmente del todo, aún no lo hemos comprendido. Creo yo que nos falta mucho por entender bien qué es lo que busca Concilio Vaticano II. Y creo que lo principal es eso que te digo, ¿sí? No es que el mundo haya entrado en la iglesia y que la iglesia se haya dejado deformar por las situaciones progresistas del momento, etcétera. No, es que la iglesia, abrió sus puertas para que el mundo entendiera lo que verdaderamente es la riqueza espiritual y lo que la iglesia tiene. Fue un concilio pastoral. Acuérdate que en la pastoral y en la intención evangelizadora siempre tiene que estar el querer buscar un principio de encarnación. ¿Cuál es el principio de encarnación? Llevar a Cristo a una realidad concreta según la necesidad de aquella realidad. Yo no puedo hablar igual en mi proceso evangelizador, no puedo hablar igual a un sector en Europa que a un sector en no sé qué estado del país de la República Mexicana, porque son realidades distintas. Tengo que ejercer un principio de encarnación a Cristo según la realidad que se está viviendo en ese lugar. Cristo es el mismo, lo va a decir la palabra, el mismo ayer, hoy y siempre. Nada más que la encarnación o el principio de encarnación es el que en ocasiones se tiene que desgajar un poco distinto para de diferente realidad. Pero bueno, ya nos alargamos mucho con esto. Me pareció muy bueno que comentara sobre esto porque ya como que uno se da, ve con otros ojos lo que realmente pasó, ¿no? Sí, te digo, la clave está en eso. O sea, no es un concilio que busque reafirmar una verdad o un dogma como tal, porque creo que eso, el caminar de la iglesia lo voy dejando muy claro, pero sí es un concilio con una intención pastoral. Entonces de ahí tenemos que entender eso. Y repito, no es que el mundo haya entrado en la iglesia, sino que la iglesia se abrió al mundo para mostrar lo que de verdad contiene, la verdad con mayúsculas. La siguiente pregunta, regresamos a lo de los catecúmenos, pero más bien se refieren a los del movimiento neocatecumenal. Me gustaría que hablaran del tema de los catecúmenos sin ofender. Me he dado cuenta que están bajo supervisión del Vaticano por algunas de sus actividades que caen en sectarismo, pero son cosas que he leído, no opinión personal. Me la lengua la traba. Bueno, la cuestión con el camino es un poco, o tiene mucho que ver con lo que ya comentábamos de la renovación carismática, ¿sí? El camino como tal, el camino neocatecumenal, es un movimiento que surge frente a ciertas necesidades que sus fundadores, Kiko Argüello y Carmen Hernández, ven en la realidad en la que ellos están enfrentando en el tiempo en el que se funda, por allá en los años 60. No vamos a entrar en detalles históricos. ¿Cuál es la cuestión con este tipo de grupos o este tipo de movimientos? Cuando el Papa Benedicto en 2008
aprueba los estatutos, les hace una petición muy particular. No son una institución eclesial como tal, no son una congregación religiosa, no son un instituto educativo, es una herramienta de formación. Y como toda herramienta de formación, tiene que trabajar según las necesidades de los obispos, según los lugares a donde lleguen, según las necesidades de esos lugares y según se los pida. Y Benedicto XVI, cuando los recibe, cuando lo aprueba los estatutos, les deja muy bien claro. Hace todavía poco tuvieron una reunión con el Papa Francisco y el Papa Francisco volvió a reiterar el mantenerse en obediencia con los obispos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en algunos lugares, como ya lo hablábamos con la renovación carismática, en algunos lugares se han aislado, se han rezagado, porque sus procesos de formación son diferentes, porque su manera de vivir los sacramentos son diferentes, y esto es quizá lo más delicado en ocasiones, la forma en que se celebra la Eucaristía, la forma en que en ocasiones uno que no está acostumbrado a verlo tan de cerca como las personas que pertenecen al camino, en ocasiones causa un poco de ruido porque es algo diferente. Entonces, en ese ser tan diferente, a veces llega un aislamiento y en ese aislamiento viene cuando ya vienen factores de desobediencia. Lo mismo con la renovación carismática, no todas las personas, no todos los que trabajan el camino están equivocados. Es verdad que en algunas partes están bajo cierta supervisión, en algunas partes han sido censurados. No todo el camino, pero sí algunas partes, algunos sectores que trabajan bajo este esquema de formación. Nada más, siempre quien nos escucha, siempre cuidado con los extremos a la hora de algo que escuchemos. Ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo, ni todos están equivocados en su doctrina, ni todos quizá profesan la doctrina correcta en medio de este tipo de movimientos. ¿Sí? O sea, siempre buscar como que el punto medio nada más. Y la que sigue está relacionada y creo que ya se contestó con lo que respondió. A ver, Dice, ¿con cuál? mi duda es por qué este camino está como separado a pesar de ser católico. O sea, ¿por qué tienen actividades distintas? He visto que bailan en el altar, desconozco bajo qué circunstancia y otras cosas que me he confundido y he tratado de leer. No se ofendan, solo soy yo un poco perdida, para que tal vez el padre nos pueda explicar esto. Sí, yo creo que ahí está la clave. Habría que acercarse más a fondo a los estatutos del mismo camino, a los procesos de formación. Ellos trabajan mucho el esquema de la imagen de la iglesia primitiva, de los principios de la iglesia. De pronto sí comprendo a la persona que pregunta esto, de pronto sí es extraña la forma en que uno puede contemplar ciertas formas de actuar en cuestión de celebraciones de ellos. Pero aquí lo principal, Angie, con lo que nos tenemos que quedar es cualquier movimiento, sea el camino neocatecumenal, sea renovación carismática, sea adoración nocturna, sea el movimiento al que tú pertenezcas, sea el ministerio en el que tú te muevas, la devoción que tú tengas, sea cual sea, acuérdate siempre del principio de la comunión con la iglesia, del amor a los sacramentos y del principio de obediencia. Creo yo que todos tenemos que entender esto. En mi movimiento, que mi herramienta no me lleve a estar fuera de la comunión con la iglesia, que no me lleve a estar lejos del amor a los sacramentos y que nunca pierda de vista yo el sentido espiritual de la obediencia. Muy bien, gracias, padre. ¿Quiénes tienen derecho a estar enterrados en las catedrales? Aquí en Nicaragua murió el obispo de León y fue enterrado ahí, y me entró esa duda. Propiamente, el derecho canónico establece que si así lo deja establecido el obispo o el propio del lugar, de alguna, así se le llama canónicamente, el ordinario del lugar, perdón, pueden ser puestos en los suelos de las catedrales, en los suelos de alguna iglesia o en las catacumbas, como se dice, ¿verdad? En algunas situaciones especiales, pero vamos a decirlo así, esta regla está permitida solo para los obispos de las diócesis, de las arquidiócesis. Anteriormente, por ahí, si ustedes están escuchando esto y en algún lugar se han encontrado con que en alguna iglesia hay restos de alguna familia
de alguien importante de la ciudad, etcétera, es porque hubo una época en la que se permitía. A partir de 1983, con la nueva, se permitía, pues porque o eran personas muy importantes o habían hecho algo muy grande para bien de la misma iglesia de aquel lugar, y entonces se daba esta apertura. A partir del derecho canónico de 1983, del Código de Derecho Canónico, se establece que solamente los obispos, los ordinarios del lugar, pueden tener este privilegio de ser enterrados dentro de las catedrales, dentro de alguna iglesia, si así lo pide. Hoy en día existen los mausoleos en algunos templos, en algunas iglesias, estos espacios donde se colocan las cenizas que generalmente están a un lado en una especie de capilla, porque a lo mejor han entrado a alguna capilla y han visto que están estos nichos especiales donde se ponen cenizas. Eso es una cuestión diferente, ¿sí? El ser puesto debajo del altar de una iglesia o el ser puesto en un lugar privilegiado dentro de un templo, de una catedral, es algo muy distinto. Son situaciones distintas. Nada más como para que no vayamos a confundir esto con una contradicción, ¿sí? Son cuestiones muy diferentes. Va a ser muy difícil, Angie, que en una catedral se den estos espacios de mausoleos, de estos nichos, perdón, para cualquier laico. Generalmente son iglesias, independientemente de la catedral, parroquias, templos, etcétera, que se generan estos espacios y son válidos con con ciertas reglas, con ciertas situaciones específicas, pero va a ser muy raro que en la catedral haya alguien que no sea un obispo, que no sea una figura de este tipo. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Yo quiero saber sobre el uso de velo en la Santa Misa. He visto opiniones diferentes y de todo tipo. Esta creo yo que podemos hacerla de una manera muy sencilla. El uso del velo dentro de la misa representa una figura de respeto, una figura sobre todo, como de ese silencio del cuerpo físico, digo del cuerpo físico porque es como un reflejo de lo espiritual, como un reflejo del silencio que queremos hacer en el espíritu o que quieren hacer las señoritas, las mujeres que lo utilizan, un reflejo exterior de esta forma espiritual de vivir el encuentro con Cristo. Hasta antes del Concilio Vaticano II era algo muy arraigado y era algo muy visible. Incluso a lo mejor todavía ustedes ven hoy en día personas ya muy grandes de edad que siguen usando su velo de una manera muy ordinaria y qué padre. Ahora se ha generado como que un movimiento de nuevo de volver a esta figura, y creo yo que es algo sano. O sea, creo yo que quien decida optar por el uso del velo, adelante. O sea, es algo que le da mucho respeto al momento del encuentro, sobre todo en la misa, pero igual si a lo mejor tú vas a tu capilla a rezar el rosario, tú vas a tu capilla, o sea, a un encuentro, a un momento de oración, es una actitud de respeto. Habrá quien hoy en día diga, no, pues yo no lo quiero utilizar, yo no, bueno, o sea, es algo respetable, ¿verdad? Sí hubo una época en la que la iglesia lo marcaba de una manera por un texto que aparece de San Pablo, en el cual Pablo habla del uso, más bien de que la mujer tiene que cubrirse la cabeza, pero era por una cuestión muy antigua y una cuestión en la cual Pablo estaba en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, no recuerdo el versículo 5 o 6 por ahí, habla de esto, de esta imagen de que la mujer tiene que ir con la cabeza cubierta. Pero Pablo está hablando por una cuestión cultural de aquel tiempo, ¿sí? Pero se quedó la tradición o se quedó la imagen de que tenía que ser así por muchos siglos, por muchos años, ya no se acostumbra tanto, se está retomando y quien lo quiera retomar, adelante. O sea, es una cuestión de respeto, te digo, es un reflejo externo de lo que interiormente se busca. Ese silencio, ese respeto, esa actitud de estar en disposición completa a nuestro Dios. La misa tridentina, ¿qué es y cómo se celebra? ¿Por qué algunos se oponen a la misa actual y quieren que la misa tridentina regrese? Aquí esta pregunta es muy interesante y tiene mucho que ver con la cuestión del Concilio Vaticano II. Generalmente las personas que reclaman, y lo voy a decir así válidamente, la misa tridentina, son personas que están muy apegadas a la idea de que el Concilio Vaticano II
uno de sus grandes errores fue el quitar la misa tridentina como tal. La misa tridentina, en sentido estricto, no está suprimida, por el contrario, es algo que Papa Benedicto y desde Juan Pablo II se le ha venido dando realce, se le ha venido dando la dignidad que le corresponde, y es algo que representa la tradición más pura de la Iglesia. Porque cuando la Iglesia comienza a celebrar los sacramentos, cuando la Iglesia comienza enfocándonos en la Eucaristía, no es la imagen de la Eucaristía que nosotros tenemos ahora. Tenemos que entender, el mismo libro Hechos de los Apóstoles nos narra cómo eran aquellas primeras reuniones, nos da una idea, pero la Iglesia tardó siglos en establecer una estructura formal de cómo celebrar la Eucaristía. Por allá de 1570, estamos hablando, ¿sí? Con el Papa Pío V, se viene a establecer por una bula, por algo que él estipula, la misa que conocemos al día de hoy como la misa de San Pío V o lo que es la misa tridentina. Sería entrar en mucha profundidad porque es ver todo lo profundo que conlleva esta celebración, esta forma de celebrar la Eucaristía. Ojo, es una forma de celebrar la Eucaristía. No estamos diciendo que sea la única forma o que sea la forma por excelencia o que sea, porque si no estaríamos quitándole, vamos a decirlo así, estaríamos quitando profundidad a la Eucaristía que nosotros celebramos al día de hoy. ¿Qué es lo principal que cambia en esta cuestión de la misa tridentina? Evidentemente la forma en que se celebra, el sacerdote está de espaldas al pueblo, la lengua en que se celebra es la lengua en latín, el lenguaje, si lo queremos ver así, oficial de la Iglesia. Los ornamentos son un tanto distintos porque tienen significados. Ornamentos me refiero a la vestimenta del sacerdote porque tienen ciertos detalles distintos, diferentes, pero es lo que se buscó con la nueva forma o con el nuevo rito que se estableció posteriormente de Vaticano II, fue el acercarse al pueblo de Dios en toda la lengua posible. Lo que te decía ahorita en cuestión del Concilio Vaticano II. No es que la Iglesia haya permitido que el mundo entrara y se adueñara de la Iglesia, sino que el mundo mostró la riqueza. Entonces, se hace esta adecuación a las lenguas de los pueblos en los cuales se celebra la misa. El sacerdote deja de estar de espaldas al pueblo. Hay que entender el gesto. No es que el sacerdote estuviera dando la espalda a la comunidad de Cristo, sino que estaba de frente en la imagen del pueblo consagrado a Jesucristo. Es un detalle muy hermoso, es un detalle muy bello. En la belleza de ese detalle, pues ¿qué sucedía? Que en ocasiones se podía perder a alguien que no entendía lo que estaba viviendo. De hecho, los padres muy grandes de edad, padres que ahorita tienen más de 70 años, 80 años, platican que literalmente había personas que asistían a misa a rezar el rosario, por ejemplo, porque no entendían qué estaba sucediendo, porque no entendían aquel acontecimiento. Y aquí, Angie, sí tenemos que ser bien cuidadosos y tenemos que ser bien respetuosos del nivel de fe de cada quien. Porque al día de hoy, por ejemplo, yo, que soy sacerdote de una comunidad rural, si yo hoy celebro la misa del rito tridentino a una comunidad a la que manejo 4 horas para llegar con personas muy sencillas, con personas que están esperando que Dios hable a ellos, que Dios les dé ciertas respuestas, evidentemente que una misa tridentina, ojo, no va a dejar de ser provechosa porque sigue siendo la misa, pero el lenguaje, las formas, ¿sí? No le van a decir tanto como si lo hago en la celebración a la que estamos nosotros acostumbrados al día de hoy. ¿Me explico? En esa parte tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nuestro lenguaje puede ser muy hiriente y nuestro lenguaje puede ser muy de hacer menos a quien celebra la misa como nosotros estamos acostumbrados a celebrarla y decir en algunos sectores o en algunos círculos de la iglesia, esas misas incluso son pocos, son menos. No, o sea, tenemos que ser sencillos en esa cuestión, tenemos que entender por qué la iglesia realiza esta adecuación. Ahora, ¿qué hace Benedicto XVI en un motu propio? Darle el significado, el valor que le corresponde a la misa tridentina y vuelve a invitar quien quiera participar de este tipo de celebración, participa en comunión con la iglesia, o en la comunión con la iglesia del mismo sentido eucarístico
de quien celebra la misa en el rito que nosotros la celebramos. Con esto quiero concluir te digo, no está mal si tú vas a una misa tridentina, ni está mal si tú decides asistir a una misa en el rito como la conocemos de nosotros, en el rito que generalmente participamos. Ambas son Eucaristía, ambas evidentemente si se están celebrando dentro de la comunión con el Papa, dentro de la comunión con el obispo de determinado lugar, se están llevando los requerimientos necesarios, los requerimientos, las observaciones justas. Si tú quieres participar de una misa tridentina, adelante, ¿verdad? Como también, si no participas de una misa tridentina, participas en una misa donde las lecturas son en español, donde la consagración es en español, sigue siendo el mismo Cristo, el de una misa en la cual se está celebrando en la lengua de latín, ¿sí? Nada más que tengamos eso claro, ¿verdad? O sea, es muy bella la misa tridentina, es muy hermosa la misa tridentina. Si en alguna ocasión pueden participar de ella, participen, pero no es menos la misa del rito latino que tenemos al día de hoy, ni es menos Cristo el que se consagra, ni es menos sangre de Cristo la que está presente, y es el Espíritu Santo el mismo, tanto en la una como en la otra, siempre y cuando se viva la comunión con el Papa, con la Iglesia toda. Yo creo, bueno, mi humilde opinión, ¿no? No, adelante. Que una de las razones por las que como que quieren hacer de menos a la misa del rito latino Ajá. es porque se cometen muchos abusos litúrgicos, pero yo he caído en cuenta que todo eso va desde la parte formativa. Claro. Entonces yo creo que hay que prestar mucha atención en eso y como usted dice, o sea, tener respeto, porque no podemos andar por la vida diciendo, es que yo voy a misa tridentina, tú no, y yo soy mejor que tú, o sea, porque no. O sea, exactamente, o sea, y te digo, ahí tenemos que entender la gradualidad de la fe en muchos aspectos, o sea, no es el mismo nivel de fe que tiene el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco, ¿verdad? Al nivel de fe que tengo yo, o sea, ellos me deben superar en muchísimos, en cantidades que jamás podré medir y jamás podré alcanzar. Como no es la fe, lo mismo el de una religiosa que vive en vida contemplativa, el de una mujer que a lo mejor, y digo mujer porque estoy hablando de la religiosa, que una mujer que a lo mejor tiene 3 hijos, que tiene un trabajo, evidentemente la fe se vive de manera diferente. Entonces, y hay que respetar las dos formas, ¿sí me explico? O sea, tanto entender la vida de una como la vida de otra y cómo una se puede acercar y cómo la otra puede acercarse. Por poner un ejemplo de este respeto, ¿verdad? De esta cuestión de entender que sí hay quienes a lo mejor, qué padre, que tienen la oportunidad de vivir una fe tan profunda y tan legítima, pero también hay quien a lo mejor por su realidad, por su contexto en el que está viviendo, no tiene este alcance, no tiene esta posibilidad. Entonces, pues nada más ahí. Y como tú dices, Angie, creo yo, nada más para resaltarlo, sí es muy cierto esto, sí. Parte de lo que más se critica es en ocasiones el abuso, el abuso litúrgico, el abuso de las formas, incluso, es algo con lo que tú estás muy familiarizada, incluso hasta de los cantos, por ejemplo, algo que parece tan poco, entre comillas, pero que tiene tanta profundidad. El canto es parte de la liturgia completa y que haya abusos en él, pues está hablando de una falta de formación en todos los niveles, ¿eh? O sea, no nada más de quien nos está escuchando, a nosotros sacerdotes nos falta mucha formación en este sentido de no llegar a cometer ciertos abusos, de no llegar a cometer ciertos errores. Hay obispos que son como que muy relajados en esta cuestión de la celebración de los sacramentos. A lo mejor también podremos hablar de esta cuestión, pero pues te digo, es en todos los niveles. Nada más que tengamos en cuenta eso y que la misa es la misa con mayúsculas en todas sus formas posibles. No demeritemos por un error, por un detalle, lo que se está celebrando en el momento de la consagración. A todo esto, padre, ¿los católicos pueden asistir a una boda protestante? ¿Tú me preguntas o es algo de lo que... No, es algo de las preguntas. Ok. Sí se puede asistir. Mira, yo te voy a platicar algo. Yo tengo son dos hermanas de mi papá y un hermano de mi papá. Ellos profesan una religión protestante, ¿sí? Ellos participan de un credo protestante por más de 25 años, están en una iglesia. Ellos asistieron a mi ordenación sacerdotal, ellos asistieron a mi canta misa, es decir, a mi primera misa.
Sí, evidentemente con sus distancias, a lo mejor en ciertos momentos, en ciertos detalles, pero a mí me da mucho la atención que asistieran y es un ejemplo que yo pongo siempre cuando me preguntan en torno a esta cuestión. Ellos pudieron acompañarme a mí aún y con una fe distinta. A final de cuentas hay un parentesco, hay una familiaridad, humanamente somos personas y podemos tener aún en esa diferencia empatía también. Si tú me preguntas, yo quiero ir a una boda de un amigo que se va a casar bajo una celebración protestante, lo puedes acompañar. Evidentemente, tú también podrás evitar ciertas figuras, ciertas situaciones que puedan estar pasando, pero el gesto de acompañar, digo, mientras no estés participando de algo que implique violencia, o si hay algo dentro de esta celebración que está atacando directamente tu fe y tú prefieres de retirarte, se vale. Pero así de principio, es decir, estoy mal si acompaño a alguien en su celebración religiosa diferente a la mía, en su unión conyugal, pues no, como de principio no está mal, porque estás acompañando. Quizá no vas a celebrar con él lo que religiosamente le está celebrando, pero lo estás acompañando, respetando el rito que él profesa o que se va a profesar y nada más. De ahí ya viene lo que te digo, ¿verdad? Evidentemente si es una celebración en la cual se va a hacer, no sé, por decir algo ya muy drástico, un sacrificio, o no sé, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas hoy en día que no sabe uno que se puede encontrar, pues evidentemente que puedes privarte, puedes evitar el estar ahí, o sea, con toda conciencia. Si en el momento de la celebración la persona que está dirigiéndose hacia los novios, en este caso, hacia la pareja, empieza a hacer un tono de énfasis que afecte tu fe, no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en la figura de María, ahí sí yo no toleraría, si me explico, que se empezara a generar un discurso de María algo, pues no sé, ¿verdad? A lo mejor pienso que yo sí me retiraría si no es que le digo algo a la persona que está dirigiendo, ¿verdad? Pero no sé, o sea, de principio no está mal, es un acompañamiento y mientras no agrada tu fe, no agrada tu dignidad y no agrada tu persona, puedes acompañar nada más. Ándale, buenos consejos. Y ya para terminar esta primera sección de preguntas y respuestas, Muy bien. dicen, ¿es cierto que no podemos usar la camándula como collar? He visto muchas personas que lo usan así y me dicen que no está bien. A ver, la camándula la podemos entender como la figura del rosario o a qué se refieren propiamente en la pregunta. Así dicen, pero sí es a la figura del rosario. Ah, ok. Es que yo lo preguntaba porque por ahí he visto los llamados tasbih, no sé la pronunciación correcta, que tiene que ver con una profesión religiosa que viene de Medio Oriente. Y es una figura muy parecida, por eso yo preguntaba que si tal cual se referían al rosario o se estaban refiriendo a esta figura oriental, de Medio Oriente más bien. Sí, es una figura muy parecida a la forma del rosario, pero no es un rosario. Este tasbih, es que no recuerdo la pronunciación correcta, ese no es un rosario, es muy similar, pero no es un rosario como tal. Ahora, usar como collar el rosario, yo creo que no es lo más correcto, porque a lo mejor puede venir el hecho de que se pueda, es que va a depender mucho de la conciencia de cada persona, porque es como utilizar una cruz, el colgar una cruz en nuestro cuello por la dignidad, por el respeto, por el amor que tenemos de Cristo. Igual la figura de María en el rosario, el disponerla de esa manera, si representa para ti el hecho de que quieres sentirte acompañada de María y decides que sea una forma de caminar con ella, así, se vale, nada más que no se confunda con una moda, que no se confunda con una cuestión de pronto sincretista, ¿no? Que traigas ahí un rosario y luego que en el rosario traigas un signo no sé qué oriental y luego, ¿sí me explico? O sea, si le vas a dar ese lugar a María a través del rosario, de la figura del rosario, que sea realmente que le corresponde, ¿sí? Entonces, creo yo que ahí es a nivel ya de conciencia, es porque te digo, lo pienso en la imagen de alguien que utiliza el dije, que utiliza la figura de una cruz pequeña, o como utilizamos algunos la cruz de San Benito, o como utilizamos algunos, o sea, por el respeto, lo que implica
o la Tao franciscana, o si me explico, va a depender ya de bajo qué nivel de conciencia estás utilizando tú esa figura del rosario. Esa que decía como pulserito oriental o no sé, Ajá. ¿es el emoji que luego aparece aquí en WhatsApp? Tengo entendido que, o sea, creo que sí, ¿eh? El tasbih, dices tú. Ujú. Sí, creo que cuando tú pones en el WhatsApp o en una red social, bueno, en WhatsApp más bien, rosario, creo que sí es la figura que aparece y no es un rosario, ¿eh? Ahí sí tengan cuidado, o sea, no es un rosario, se parece mucho al rosario, pero tiene incluso que ver hasta con el Islam, o sea, como para que nos demos una idea de que no es lo mismo, ni en sentido cercano, ¿sí me explico? Sí, o sea que nos quieren confundir. Ajá, Sí, algo sí, así Carlos, había leído. sí, ajá, entonces nada más hay mucho cuidado con eso. Bueno, pues ya la primera sección de preguntas y respuestas termina con esta Muy bien, Angie. y tal vez la próxima semana, ¿verdad? Saldría la otra Sí, parte. pienso yo que la próxima semana. Ya vienen preguntas como que un poco más densas, no sé, son, Dios santo, estás sí, escribiendo muy son, fuerte. sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, Entonces, pues pues vamos a tratar de dar luz. Acuérdense, quien nos está escuchando, que siempre hay que buscar también por nuestra propia cuenta la información adecuada, ¿sí? La página del Vaticano, páginas como Rome Reports, como Achiprensa, son, creo yo, las principales fuentes hoy en día como de acceso rápido en el Internet, que es la fuente a la que nos movemos rápidamente hoy en día. Tenemos que buscar de forma adecuada, ¿sí? O sea, la información, las dudas que surgen de pronto, y si no hay quien me ayude a responderlas de inmediato, pues tenemos herramientas muy valiosas. Entonces, a través de estas páginas podemos rápidamente ir encontrando las respuestas que nos acerquen a esa necesidad de nuestra inquietud. Pero bueno, Angie, nos veremos entonces con lo más fuerte o con la otra parte fuerte la próxima semana. sí, así que para que estén atentos por si no salió la respuesta a tu pregunta, se Y contestará si, en la segunda parte. Y si quedaron dudas de esta primera parte, pues bueno, ahí que nos hagan saber y tratamos de iluminar un poco más, quizá en un epílogo de este episodio y vemos ahí, vemos cuál quedó como que con más incertidumbre y la podemos ahondar o profundizar un poco más. ¿Cómo ves? Me parece muy buena la idea. Vale, pues. Vale.